Moretti nació en Tarma el 26 de noviembre de 1896. Comandó la Revolución Restauradora en Arequipa el 27 de octubre de 1948, mediante la cual se logró derrocar a José Bustamante Ribeiro. De esta manera, Odría llegó a la presidencia de la República al ganar las elecciones de 1950 por voto popular, pero, cabe decirlo, contra ningún oponente. Las características del Ochenio de Odría fueron las grandes obras de infraestructura que se llevaron a cabo esos años, las que estaban evidenciadas por la frase hechos y no palabras. A pesar de haber pasado casi 50 años desde su creación, muchas de estas obras se han mantenido a través de los años y siguen siendo de gran importancia para los ciudadanos de Lima. ¿Dónde están estas obras? Las veremos a continuación. Tal y como expresa el Ministerio de Trabajo actual, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas nace el 30 de abril de 1949 como una entidad independiente de los otros ministerios existentes en ese entonces. Este ministerio se instala el 27 de octubre de ese mismo día y la sede actual del Ministerio de Trabajo se ubica en la avenida Salaberry y su edificación se inicia el 27 de octubre de 1959, siendo ministro el general de brigada don Armando Artola de Pozo. Tomando su lema Salud, Educación y Trabajo, Odría quiso realizar una política social pragmática que consistía en la ampliación de la infraestructura y la cobertura de servicios públicos. Se construyeron de esta manera obras monumentales, como los locales de los Ministerios de Educación y de Hacienda y Comercio, y el Ministerio de Trabajo. En el libro general de división don Manuel Odría Moretti hacen referencia a que ese mismo día se inaugura el Ministerio de Hacienda y Comercio, hoy conocido como el Ministerio de Economía y Finanzas, y comienza la construcción del Ministerio de Educación Pública en el Parque Universitario. Hoy, el Ministerio de Educación cuenta con varias sedes en San Borja, una de ellas ubicadas en el sótano del Museo de la Nación. Entre las obras de infraestructura de esos años destacaron las grandes unidades escolares. Un gran número de colegios e institutos fueron creados en el gobierno del general, varios de ellos aún vigentes y distribuidos por la Lima de hoy. Como se nos es referido en el Archivo Histórico de Comercio, el entonces ministro de Educación, general Juan Mendoza Rodríguez, fue el encargado de impulsar y hacer realidad la construcción de estas instituciones educativas, las cuales, con su característica fachada rojiza y arquitectura militar, comenzaron a ser levantadas en Lima y provincias. Sus aulas eran espaciosas y estaban dotadas del más moderno y cómodo mobiliario para el alumnado y el personal docente. Una de las tantas unidades escolares a las que hay que hacer mención es el Colegio Alfonso Ugarte, fundada en el gobierno de Leguía en un local en la avenida Huancay, a espaldas del ex Ministerio de Educación. No fue sino hasta el gobierno de Odría en el que tomaría el nombre de Gran Unidad Escolar al cambiar de local, ubicándose en la avenida Paseo de la República hasta nuestro tiempo. Otra de las nuevas unidades escolares creadas en el gobierno de Leguía fue el Colegio Melitón Carvajal. Fundado en el gobierno de José Luis Bustamante Ribeiro, este colegio fue cambiado de sede en 1950 ya con el título de Gran Unidad Escolar. Esta institución, nacida bajo el nombre del marino del mismo nombre, don Manuel Melitón Carvajal, fue uno de los primeros colegios creados en el Ochenio y dio comienzo a las demás instituciones que serían creadas en esa época. Ahora tenemos al Colegio Juan Alarcó de Damer, otra de las grandes unidades escolares que sigue funcionando hasta hoy, que se encuentra ubicada en la avenida Benavides, en el distrito de Miraflores, y cuyo primer local fue construido en 1945. Este colegio, inspirado en la dama del mismo nombre, apodada la abuelita de los niños pobres, estuvo dedicado a la enseñanza exclusiva a niñas y jóvenes limeñas. Por ser considerados colegios emblemáticos, estas instituciones fueron remodeladas durante el gobierno de Alan García, quien se propuso convertir estas escuelas en modernos centros pedagógicos, implementados con las últimas herramientas educativas de este siglo. El Hospital Edgardo Rebagliati Martins comenzó a construirse en 1952, bajo el gobierno de Manuel Odría, y se inauguró el 3 de noviembre de 1958 durante el periodo de Manuel Prado, entre la avenida Salaberry y el jirón Domingo Cuesta. En esa época, este edificio era el más alto de toda esta zona de Lima y empezó sus actividades con un personal de 167 médicos y enfermeras. ¿Y cómo fue el cambio de nombre? El exdirector del hospital, Jorge del Castillo, nos cuenta en una entrevista que en 1975 el Hospital del Empleado cambió y pasó a llamarse Edgardo Rebagliati Martins en reconocimiento a un periodista y abogado que logró crear el seguro de salud del empleado, tras hacer un estudio integral
de los diversos sistemas de seguro social que existían en el mundo. En 2008, el hospital fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la Seguridad Social y cada año cerca de 27.000 personas son operadas en este nosocomio. En un comienzo, el hospital contaba con 466 camas, ahora cuenta con más de 1.500 y, asimismo, cerca de 85 especialidades y 5 unidades dedicadas a los cuidados intensivos. Si tenemos que hablar de una obra de gran relevancia en el gobierno de Odría, esta es sin duda la construcción del Estadio Nacional. En un artículo de la revista Razón y Palabra, nos relatan que el antiguo Estadio Nacional fue un regalo del gobierno inglés. Sin embargo, este no contaba con gran capacidad para albergar grandes eventos deportivos, por lo cual la Sociedad de Beneficencia de Lima, presidida por Manuel Dazo, alentó en 1951 la construcción de un nuevo coloso deportivo con una mayor capacidad que reemplace el pequeño y antiguo Estadio Nacional. Es allí que el presidente de aquel entonces, Manuel Arturo Odría, acepta la petición de Dazo de crear un nuevo estadio, para así poder albergar el Campeonato Sudamericano de 1953. El Estadio Nacional del Perú se encuentra en un terreno ubicado en el barrio de Santa Beatriz, cercado de Lima, colindante al Paseo de la República y a lo que es actualmente el Parque de la Rosa. 25 millones de soles se han invertido en las actuales remodelaciones del estadio y se espera contar con una capacidad de 60.000 espectadores. A pesar de no ser una obra de infraestructura, quizá la iniciativa de mayor importancia durante el gobierno de Odría fue la de permitir que las mujeres puedan sufragar. Decretado durante el gobierno del general Manuel Odría en el año de 1952 para las siguientes elecciones en que las mujeres tenían ya el derecho ciudadano de sufragar y elegir al candidato de su preferencia. Esta iniciativa fue una propuesta de la Cámara de Diputados y Senadores en el Congreso de ese momento. Esto significó mucho para las elecciones finales, ya que la población femenina era de aproximadamente un 40%. Tengo 70 años. ¿Cómo fue usted vio durante la época en que el voto femenino fue promulgado? Claro, cuando se promulgó el sufragio femenino, yo tenía 17 años. Ya después, cuando se dio el proyecto de ley, que fue el año 52, y el año 56 se promulgó la ley, ya yo tenía 16 años. Yo votaba todavía la mayoría de edad, los 18. Entonces fue para el gobierno del general Manuel Odría que se dio ya la ley del sufragio femenino en el Perú, porque anteriormente ya en los países americanos de América Latina había. Más o menos, ¿cómo consideraba, cómo veía usted personalmente a Odría como persona? Fue un gobernante bastante eficaz en sus obras, porque de otra manera ha hecho sino palabras. Hizo muchas obras a beneficio de la comunidad. Sobre todo él tuvo mucha preocupación en construir hospitales, porque se interesaba mucho por la salud. Volviendo un poco más al tema del voto femenino, ¿cuál cree que es el aporte más grande que han hecho las mujeres que son capaces de votar? Ya desde que se dio el sufragio femenino, la mujer tuvo opción a la participación en política. Solamente la mujer era ama de casa, no tenía ni voz ni voto. Tal y como mencionaron Carlos Contreras y Marcos Cueto, el gobierno del general Odría se había favorecido por el crecimiento de las exportaciones debido a la guerra de Corea. El dinero recaudado allí fue el que permitió la construcción de todas las obras públicas de esa época. Sin embargo, la clara dictadura en la que se envolvió el país, la persecución que se dio a los comunistas y el fin de la guerra de Corea provocaron que a mediados de la década de los 50 el gobierno de Odría llegara a su límite económico y político. El desempleo, la inflación y el descontento aumentaron. El régimen que había estado vigente a lo largo del ochenio empezaba a descomponerse. Antes de que empezaran las revueltas y contra la creencia
de todos a que la dictadura seguiría, Odría convoca elecciones en 1956. De esta manera terminaría su mandato de 8 años.